En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Celebramos hoy la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en anunciar la resurrección. Pablo, el primero en ir a los gentiles a anunciar la buena nueva del reino. Encomendémonos a estos dos grandes de nuestra historia de salvación y pidámosle que así como Dios les dio esa fuerza de ánimo para la misión, nos la dé a nosotros para anunciarlo, que Él está vivo y que Él vive en cada uno de nosotros. Esta Eucaristía la ofrecemos por las intenciones de todos ustedes que están en su hogar, por las intenciones de sus familias, por las intenciones de aquellos hermanos que han pedido que oremos por ellos, especialmente aquellos que sufren del coronavirus, y encomendamos también a aquellos hermanos que han fallecido. Oramos por el eterno descanso de Sonia Regina Montoya, Yolanda Farage, María Josefina de Grandes, María Corina Posadas Hernández, Arnoldo Rivera, Noemí Tinoco, Óscar José Tabarón Elanda, Esperanza Cruz Ávila, Roberto Oliva Herrera, Lucinda Emiliana Mesa, Victoria Martínez, Leonidas Romero, Ana Marcelina Velázquez Díaz, Flores Mila Aguilar, Arnulfo Cáceres Rodríguez, Manuel Rodríguez Elvir, Santos Saúl Hernández, Manrique Díaz, Roger Flores, Roberto Benjur Núñez, José Francisco Andino, Óscar Armando Cali, Romualda Ramos, Robertina Lara, Berta Pereira, Margarita Pérez, Francisco Romero, Juan Alberto Tobar, María Eloísa Martínez, Doris Inés Valladares, Miguel Ángel Montoya, Teodoro Lagos, Alfredo Enrique Fajardo, Reinaldo Almendares, María Elena Ponce Carías, Marta Isabel Alvarado, Gloria Cepeda, Santos René Turcios, Marta Climania Mesa, Manuel Antonio Romero, Melqui Eladia Zúñiga, Reina Isabel Zambrano, Pedro Pablo Murillo, Ramón Antonio Dera Cepeda, Rodolfo Crespo Cardona, Lilian Chávez de Salomé, Óscar Roberto, Carlos Oliva, Leopoldo Fonseca, Joaquín Fonseca, Rosa Delia Triminio, María Petrona Cepeda, Paulino Cepeda, Joaquina Fonseca, Leopoldo, Rosa Delia Triminio, Marco Antonio Segura, María Teresa Saldaña, José Arturo Silva Ramos, María Narcisa Castro, Ángel Anabel Rodríguez, María Teresa Saldaña, Alicia Martínez, José Isabel Cardona, Eulalia Concepción Flores, Pedro Josué Alvarado, Catalina Benítez Cruz, Francisco Humberto Prat, Porfirio Laínez, Lucía Triminio, Wilfredo Padilla, Rafael Antonio Enrique, Lourdes Gisela Segura, Javier Rolando Machado, Gregorio Oliva, Olivia Roque, Santos Eusebia Gómez, José Israel Córdoba, Corina Rodríguez Carrasco, Abelardo Mejía, José Nieves Matamoros, Alejandro Andino, Alejandro Martínez, María Narcisa Castro, Juan Evangelista Bonía, Otilia Flores, Baudilia Almendares, Pedro Barrios, Rafael Ramiro Arita, Antonio Nicolás Caguas, Juan Francisco Vázquez, Cándida Martínez Cruz. Damos gracias al Señor por la vida de Carlos David Posas Hernández,
Oramos por la salud de José Javier Flores, Xochi Eván, Francisco Javier Herrera, Elmer Leonel, Mario Martínez, José Luis Murillo, Rafael Ponce, César Varela, de la familia Hernández García, Miriam Zulay Ortega, Saraí Vanessa Galeano, Napoleón Varela, Julián Antonio Iría, Fernanda Isabel, Luis Deras. Acción de gracias por los 33 años de matrimonio de Roger Martínez y Jacqueline Cuevas. Pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo el que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que llena de venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de la paz de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar
y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban de la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuanto acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo me espera la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te lo digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, oramos hoy en esta Santa Eucaristía por el Papa, ya que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, que guía hoy la nave de la Iglesia, así como Cristo le confió el cuidado de la Iglesia al apóstol Pedro, como hemos constatado en el Evangelio. En cada lista de los 12 apóstoles que aparece en los Evangelios, Pedro va de primero. San Pablo lo considera una de las grandes columnas de la Iglesia en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y él es quien el día de Pentecostés anuncia primeramente el triunfo de Cristo resucitado. En estos casos la primacía de Pedro es clara y es una muestra de la solidez que Cristo ha dado a su cuerpo, la Iglesia, que somos todos los creyentes, pues él dijo que sobre la firmeza de la fe de Pedro edificaba la Iglesia. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Hemos escuchado en el Evangelio. San Pablo se sintió a ser llamado también primero, pero de otra manera. La intensidad del compromiso de San Pablo con el Evangelio no fue ocasión de que usurpara la misión de Pedro. Los conocimientos de Pablo, la solidez de su virtud puesta a prueba en las persecuciones, el ardor de su amor por Cristo, no fueron pretextos para una primacía como la de Pedro, al que de un modo buscó, con el que quiso siempre hablar, para tener la certeza de no predicar en vano. Gálatas 2, versículo 2. En esto se ve que Pablo reconoció el don de Pedro y la necesidad de que Pedro lo confirme en la fe que uno tiene y también en la propia misión. Y sin embargo, Pablo no quiso ser primero, pero de otra manera, sí, Pablo fue primero en llevar la buena nueva
a los que nunca la habían oído. Estas son sus palabras a los romanos. Cuando me atreví a hablar de cosa alguna, porque Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir la obediencia de los gentiles de palabra y de obra, en virtud de señales y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, tanto desde Jerusalén y en todas las direcciones he dado a conocer el Evangelio de Cristo, teniendo así como punto de honra no anunciar el Evangelio, sino el nombre de Cristo, que no era conocido, para construir los cimientos ya puestos por otros. Pablo habla de su misión, que es dar a conocer a Cristo. La firmeza de la fe de Pedro nos hace sentirnos en esta barca de la iglesia, a pesar de nuestras dudas, a pesar de la situación en que vivimos. Sabemos que Dios conduce su barca. El hecho de celebrar estos dos gigantes del Evangelio y de su santidad en una misma fiesta nos presenta precisamente esta dimensión de la fe. Pedro nos habla de la firmeza de la fe. Pablo nos irradia la donación, el arrojo de esa palabra a los demás, para que a todos alcance. Las dos cosas son necesarias. La fe tiene que ser firme y por ende tiene que ser cierta y clara, constatable y en plena comunión, como lo hemos recibido de los primeros testigos, empezando por Pedro. La comunión con Cristo le dio la fuerza. La comunión con Pedro nos va a sentir a nosotros seguros que esta barca, quien la maneja, es Cristo nuestro Salvador, porque donde está Pedro está la iglesia, y no nos equivoquemos en eso. Nosotros somos hijos de la iglesia, por tanto estamos llamados a ser fieles a la iglesia, fieles a Pedro que dirige la iglesia, fieles a aquel sucesor del apóstol Pedro que el Señor le ha confiado este ministerio de apacentarnos en la fe. Nuestra fe tiene que ser firme, pues, clara, cierta, no a medias, sino una fe como la de Pedro. La fe tiene que ser valiente en practicarla. Y el apóstol Pablo nos enseña cómo practicar esa fe. Él se dio, Él se mostró en su propia vida a los demás. La fe muestra su verdad también en el hecho de creer y poder dar de lo que se cree. Que los ejemplos de los apóstoles Pedro y Pablo nos cautiven en la fe para poder dar. Nuestra fe tenemos que vivirla, practicarla, y que también nuestra fe sea motivo de la misión en la iglesia. Amén. Profesamos nuestra fe. Hermanos y hermanas, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Digamos juntos, esta es nuestra fe, Esta es nuestra fe. esta es la fe de la Iglesia, Es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos en profesar en Cristo nuestro Señor. en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, presentemos al Señor nuestras oraciones. Vamos a responder a cada una de las peticiones. Te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la Santa Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, los presbíteros, para que lleven a todo el hombre el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los jóvenes que sienten el deseo de seguir al Señor, por la vía de la castidad, la pobreza y la obediencia, que sean acompañados en una serie de discernimientos sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que sufren porque son perseguidos a causa de la fe, que el Señor sea siempre su fuerza, para que como Pedro y Pablo puedan dar su bello testimonio de fe. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos nosotros, para que, como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un amor grande al Señor y a su voluntad. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Escucha, Padre de bondad, las súplicas y oraciones que hoy te dirigimos, y que el ejemplo de San Pedro y San Pablo nos cautive para hacer tu voluntad como la hicieron ellos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa llamó la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa llamó la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida en oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa llamó la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa llamó la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad, Pedro consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel, Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos, llamándolos a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal Óscar Andrés, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por quienes te ofrecemos esta Santa Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
San Pedro y San Pablo apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos que nos siguen en su hogar, hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy Jesús pregunta como ayer, ¿quién dice la gente que soy yo? Mira sus ojos y abre el corazón y diles, tú eres mi Señor. Hoy Jesús pregunta como ayer, ¿quién dice la gente que soy yo? Mira sus ojos y abre el corazón y diles, tú eres mi Señor. Oremos.
Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos al amor de nuestra Madre del Cielo y le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Quedémonos con la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios.